este momento estamos comenzando las clases. La sesión ya está siendo grabada y monitorizada. Muy bien, comencemos, Brian, es todo su tiempo. Listo, doctor, muchas gracias. Compañeros, buenas noches para todos. Entonces, hoy vamos a hablar pues vamos a hacer un reporte de caso pues de un paciente con EPOC a través de una historia clínica multidimensional. Comprendemos pues que el EPOC es una enfermedad frecuente, que la encontramos muy frecuentemente en el servicio pues de medicina interna, y también tener en cuenta pues de que hay múltiples complicaciones, y el día de hoy vamos a abordar como también una que es muy importante, y a través de toda la conferencia se van a dar cuenta pues de lo importante que es esta complicación y toda la comorbilidad y todas las manifestaciones clínicas pues que pueden tener, y cómo estas mismas deterioran la funcionalidad de un paciente. Entonces iniciamos pues con la parte de la anamnesis y de la historia clínica, identificando a nuestro paciente como JDSR, un paciente de 68 años de edad, masculino, mestizo, procedente de Apia Risaralda y residente actualmente de Calarcá, en el barrio Porvenir. Se ocupó pues durante toda su vida como panadero. Pertenecía a la religión católica, y pues actualmente ya asiste a la iglesia ministerial hace 1 año y medio, desde que tiene pues su enfermedad, que ha sido pues como un factor a tener en cuenta, un factor protector para su enfermedad. Es soltero, estudió hasta tercero de primaria, solo 3 añitos culminados en el colegio, y pertenece pues al régimen subsidiado. El informante del momento pues de la consulta como tal es la hermana, quien es MNSJ, y pues el mismo paciente. ¿Me escuchan? Sí, todo muy bien. Excelente. Listo. También que pues tener en cuenta que este caso Esperemos clínico como que tal, Andrea. listo, me avisan por. Dale. Este caso clínico como tal lo traemos de Calarcá, del Hospital La Misericordia. Y pues la fecha como tal de ingreso al servicio de urgencias fue el 2 de septiembre del 2017 a las 8 de la mañana. Y ya vamos a ir viendo pues todo lo de la enfermedad actual y eso. Entonces el motivo de consulta, que no fue referido por el mismo paciente por su dificultad y fue dado por la hermana, era que le dio una gripa, se asfixió y se tapó de la orina y del cuerpo. Entonces ahí tenemos varias cosas importantes y comenzamos a deducir, ¿sí? Una gripa, se asfixió, se tapó de la orina y del cuerpo. Y esa parte de que se tapó de la orina y del cuerpo es importante que la tengamos en cuenta para más adelante hablar de la complicación que tuvo. Entonces, en cuanto a la enfermedad actual, es un paciente masculino de 68 años de edad con antecedentes pues, de bronquitis crónica, quien acude al servicio de urgencias en compañía de su hermana por presentar un cuadro clínico de un día de evolución consistente en fiebre interna, pues así fue referido por el paciente, pero entonces sabríamos que es una fiebre subjetiva no cuantificada asociada a inyección conjuntival, astenia, dinamia, hiporexia, rinorrea y alina, y tos productiva. Una tos productiva que inicialmente es pasajera, con expectoración amarillenta, pero pues que se ha ido cronificando de forma recurrente. Además, pues el cuadro es acompañado de disnea paroxística nocturna, también importante tenerlo en cuenta, y al momento de la consulta presentaba disnea grado 4, que fue descrita por primera vez en diciembre del año 2016, donde presenta pues por primera vez episodios de exacerbación pues del EPOC. Se agrava en posición de cúbito supino y en ambientes fríos. Además presentaba oliguria subjetiva de 4 días de evolución y estreñimiento sin tiempo definido. Refiere hospitalizaciones previas similares a la actual. Entonces ese es como tal el cuadro del paciente, y nos quedamos pues con 68 años, el antecedente de bronquitis, los demás síntomas que habíamos mencionado y la disnea grado 4. Sigamos, en cuanto a la revisión por sistemas, aquí tratamos de hacerlo muy completo, pero entonces vamos a decir solo lo positivo. Entonces la familia refería que el paciente había perdido peso, aproximadamente 6 kilos, sin especificar un tiempo pues de evolución como tal.
En cuanto a la parte pues de los ojos, la misma inyección conjuntival y la disminución de la agudeza visual cercana, sin especificar un tiempo de evolución. Presentaba hipoacusia y otalgia bilateral, además presentaba xeroxtomía y también hay que tenerlo en cuenta, boca amarga, en cuello presentaba odinofagia y mialgias y cardiorrespiratorio presentaba palpitaciones y dolor torácico a nivel external tipo punzante de inicio progresivo y pues que se exacerba con esfuerzos leves. En cuanto a la parte digestiva, el paciente presentaba polidipsia y distensión abdominal, que era pues como lo que refería. En geniturinario, pues la oliguria de 4 días de evolución, en osteomuscular edema bilateral en miembros inferiores, también muy importante tenerlo en cuenta. A nivel neurológico presentaba pues temblor de reposo mano izquierda, insomnio del despertar frecuente y este pues era muy asociado como tal a los episodios de disnea. Y en piel y faneras pues el paciente presentaba cianosis central, característico también del cuadro clínico pues del paciente. En cuanto a antecedentes de importancia y los antecedentes patológicos, el paciente presentó sarampión en la niñez, también otitis crónica y pues no especifica el momento como tal de aparición, pero dice que fue en la infancia. Hipertensión arterial controlada, ya ahorita vamos a ver los medicamentos que consumía y pues el EPOC. En cuanto a las hospitalizaciones por EPOC, la primera hospitalización fue en diciembre del año 2016, lo que habíamos mencionado durante aproximadamente 2 semanas. La segunda ocurrió en junio del 2017, durante el mismo tiempo, o sea, 2 semanas, y la última que se presentó fue la que nosotros reportamos en septiembre del 2017, por aproximadamente 28 días. Entonces, en cuanto a los antecedentes quirúrgicos, el paciente niega antecedentes de este tipo y farmacológicos, pues el paciente presentaba 2 tipos de manejo, un manejo ambulatorio y un manejo intrahospitalario. Él en casa estaba haciendo manejo con salbutamol inhalado, 2 puff, beclometasona inhalado también 2 puff, bromuro y patropio inhalado 2 puff, atorvastatina y omeprazol. Y pues el losartán que habíamos mencionado anteriormente para el manejo de la hipertensión arterial. A nivel intrahospitalario estaba siendo manejado pues en ese momento con hidrocortisona, furosemida, omeprazol, ceftriaxona, metilprednisolona, sulfato de magnesio, ampicilina, carvedilol, esomeprazol y heparina de bajo peso molecular de 40 miligramos vía subcutánea. En cuanto a toxicoalérgicos, el paciente refería pues tabaquismo a partir de los 18 años de edad, refería pues 2 paquetes de cigarrillos diarios, que consumía hasta diciembre de 2016 cuando presentó el primer episodio como tal. También pues refería consumo de bebidas alcohólicas 2 veces a la semana aproximadamente, pero eso solo se dio hasta el momento en que él presentó el primer cuadro pues de exacerbación del EPOC. En cuanto a traumatismos, presentó un trauma craneoencefálico en la infancia con pérdida pues de la conciencia en ese momento y más bien durante 24 horas, pero pues no presentaba secuelas aparentes con respecto al trauma que presentó. Inmunológicos no se evidencian, transfusionales tampoco. En cuanto a los hábitos saludables, el paciente dice que pues desde el diciembre del 2016 comienza a realizar caminatas nocturnas y comienza a alimentarse mucho mejor con dieta pues alta en frutas y baja en grasas y en sal. En cuanto a hábitos de riesgo, pues se evidencia la exposición a combustión de biomasa, tabaquismo y oficios en ambientes cerrados. ¿A qué hacemos referencia con esto? A que cuando él era más joven y todo lo demás, cocinaban en leña pues en la casa, el tabaquismo que ya habíamos mencionado y pues en cuanto a la panadería que él ha tenido, no siempre tuvo un fogón como tal a gas, sino que también tuvo un fogón de leña para hacer el pan que estoy comentando. En cuanto a los hábitos de sueño, él refiere pues presentar insomnio y despertar frecuente relacionado con la disnea, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. En cuanto a antecedentes familiares, es muy importante que tengamos pues en cuenta que el padre padeció de insuficiencia cardíaca y fallece pues de infarto agudo de miocardio a los 70 años.
La madre presentó diabetes e hipertensión arterial y murió también de infarto agudo de miocardio a los 65 años. El hermano que presentó cardiomegalia y murió pues por un infarto agudo de miocardio. Y la hermana pues que presentó cáncer de mama a los 48 años. ¿Y por qué es tan importante que tengamos esto en cuenta? Porque cuando nosotros vamos a ver la parte de las complicaciones o de las complicaciones que hoy les vamos a hablar, que es el cor pulmonal, nos vamos a dar cuenta pues que el paciente tenía una predisposición muy grande a desarrollar una insuficiencia cardíaca, porque es que muchos de sus pacientes, de sus familiares presentaron este tipo pues de enfermedad. Entonces vamos a ir viendo cómo esto se relaciona también con el paciente. En cuanto a la historia psicosocial, es un adulto mayor, independiente y autónomo. En cuanto al ciclo vital familiar, hay que tener en cuenta que él nunca se casó y nunca tuvo hijos y pues que vivía con la hermana menor, que es la misma que lo acompañaba durante la hospitalización y la hija de la misma. Aquí tenemos entonces como tal el familiograma, pues ya lo que veníamos presentando, pero entonces miremos aquí, fijémonos que él vivía con la hermana, con el esposo de la hermana y la hija. Esa era como la familia que él tenía allí. En cuanto a la red de apoyo o el Ecomapa, vemos que pues tenía buena relación con la alimentación, la religión, la protección, pero que la relación se hacía débil con la salud, con el trabajo, con el barrio y con los amigos y pues con la educación. No podemos evidenciar pues que es un paciente en cierta medida introvertido y todo lo demás y y pues que no tiene como mucho apoyo en esos contextos que les venía mencionando. En cuanto al Apgar familiar, pues nosotros consideramos que en este tipo de patologías que generan tanta disfunción o disminución de la funcionalidad es muy importante el contexto familiar. Y aquí pues nosotros podemos evidenciar que cuando realizamos el Apgar pues tiene una disfunción familiar leve, y que eso es importante, porque no es lo mismo cuando yo tengo una buena red de apoyo para enfrentar una enfermedad que cuando comienzo a presentar disfunción. Aquí entonces nosotros hacemos un cuadro pues cronológico, pero pues solamente de la evolución de las crisis de la época. Ya más adelante vamos a hablar un poco de la parte cronológica, pero entonces aquí mostrarles lo que pasa en diciembre del 2016. Ese diciembre de 2016 para el paciente realmente fue un hito bien importante porque a partir de ese momento él trató como de cambiar lo que no había hecho durante toda su vida y a tener como conciencia de la enfermedad que él estaba padeciendo y realmente sabía de todas las complicaciones que podía presentar. Entonces el paciente hizo pues como en parte buen insight con respecto a eso. Dejó de fumar, dejó de tomar y pues ya la siguiente exacerbación se presentó en julio de 2017 y septiembre de 2017, que fueron las que nosotros vimos y que característicamente se relacionaban más con procesos infecciosos. Va a pasar. Listo, ¿a quién le tiro la pelota? Hola, ¿sí me escuchan? Sí, ¿cómo hago para ponerla a Mayra de Entonces, moderador? deme, así usted mismo lo puede hacer o yo lo puedo hacer. Deme el nombre. ¿Con quién? Mayra, ¿Quién? Mayra Cano, Mayra Alejandra Cano. Espérate, yo la pongo de moderador, Mayra. Mayra es moderadora en este momento. Hágale, Mayra. Listo, bueno, entonces ya Listo, en el Mayra. caso físico vamos a hablar solo como lo positivo que se encontró. En cuanto al estado general, pues el paciente tenía una edad aparente y cronológica que eran concordantes, tenía una fase disneica y angustiosa y un estado mental pues alerta y orientado en sus tres esferas. El estado pues emocional depresivo por todas las connotaciones que ya más adelante vamos a hablar, un estado nutricional y de hidratación normales. En cuanto a la antropometría, era un paciente que pesaba 79 kilos, tallaba 1,54 y un índice de masa corporal en 33,31, pues que era que ya clasificaba en obesidad grado 1. En cuanto a signos vitales, tiene una tensión arterial de 110/70, una frecuencia cardíaca de 104, una respiratoria de 18, y aquí es importante que tenía una saturación de 92% y ya pues tenía un Venturi de 9 litros por minuto.
Ya pues como ir por cada sistema, en cabeza lo importante es que la palpación presentaba puntos dolorosos tanto en zona parietal, occipital como en la frontal. En los ojos, mucosas pálidas, pero pues que persistían hidratadas y un edema bipalpebral. A los oídos, a la toscopia se evidencia una membrana timpánica pálida con cono de luz visible, cerumen compactado que se presentaba bilateralmente. En la nariz no presentaba pues muchas alteraciones, obviamente pues la presencia de la máscara Venturi a 9 litros por minuto. De resto pues presentaba un aleteo nasal que era evidente y, pues, presentaba unas mucosas deshidratadas. En cuanto a la boca, tenía unos labios pálidos y cianosis perioral leve, se evidencia gingivitis y gingivorragia. En cuanto al cuello, lo importante es que presentaba palpación en la región posterior, presentaba tirajes supraclaviculares en ambos lados, bilateralmente, y no presentaba pues ingurgitación yugular. En tórax, este es como el sistema que más se encontraba afectado, entonces lo voy a leer tal cual. Tórax asimétrico asociado a escoliosis lateral derecha, uso de músculos accesorios de la inspiración, tirajes intercostales bilaterales, un patrón respiratorio toracoabdominal, una expansión pulmonar disminuida en ápices pulmonares. A la auscultación se encontró un soplo glótico con presencia de estertores crepitantes pues en ambos lados. Murmullo vesicular disminuido, a la percusión claro pulmonar disminuido en lo que fueron ápices, regiones intercostales y bases pulmonares. Y pues que se estaba asociando más ya era un sonido submate. A la auscultación de focos, el velamiento en ruidos cardíacos, en el foco aórtico, pulmonar y mitral. Y en el tricuspidio se evidenció el velamiento y desdoblamiento del segundo ruido, pues siendo el sistema que se vio más afectado. En cuanto al abdomen, lo único importante era que presentaba un abdomen globoso que se estaba asociando a citis. En genitourinario pues no se realizó. Osteomuscular presentaba edema bilateral en ambos miembros inferiores. El neurológico no se exploró y lo que ya fueron piel y fanelas se evidenció lo que fue piel fría, lisa, en ambos miembros inferiores. Equimosis presentaba un nevo localizado en flanco derecho de 5 milímetros de diámetro y 5 milímetros de altura, que eran de bordes irregulares y de color pues simétrico al de la piel. Bueno, en cuanto a resumen de datos positivos, es importante tener en cuenta ¿Quién está hablando? Natalia Castaño, ¿Quién habla? Natalia Ya te Andrea voy a Castaño. autorizar para que... Dale, Espérate, dale. nota. Ahorita, si se pueden echar una revisadita ustedes ahí en el WhatsApp, les voy a enviar dos fotos importantes, la del edema de los miembros inferiores y a las de las características del esputo, que de pronto no las pusimos, pero sí es bueno como que vean cómo estaba el edema inicialmente y cómo eran las características del esputo. Listo. Listo. Bueno, entonces es importante tener en cuenta el resumen de datos positivos y entre ellos se encuentra entonces, un momento acá que se me corrió la... Devuelva la diapositiva, por favor. Acá. Recuerde que resumen de datos positivos siempre ubíquense en contexto. ¿Quién es el paciente? ¿Qué edad tiene? ¿Es un cuadro crónico? ¿Qué hace el paciente? ¿Cuál es su profesión? Eso nunca lo olviden, porque ustedes están haciendo un enfoque multidimensional que está muy bueno. Entonces ubíquense siempre en contexto. Y acto seguido, entonces ponen los datos positivos de la enfermedad actual y cada uno de los datos positivos de la anamnesis. ¿Listo? Listo, Doc. Dale. Bueno, entonces es importante tener en cuenta, Entonces, arranque. Es un paciente hombre de 68 años de edad, de profesión tal, que tiene un cuadro crónico agudizado. Listo, ahí sí.
Y pues ¿Listo? además hay que tener en cuenta que como antecedente importante en cuanto a los toxicoalérgicos, pues él presentaba exposición a agentes de biomasa, es decir, ya que en su infancia pues cocinaron con leña. Adicional pues el tabaquismo que Brian ya nombró y pues las comorbilidades que él tiene que son la hipertensión arterial que pues presenta pues mayor factores de riesgo para algunas enfermedades que pues debemos tener en cuenta. En cuanto a los síntomas positivos debemos tener en cuenta el pérdida de peso que fue aproximadamente 6 kilogramos y en este es importante destacar que es en un periodo pues, de tiempo no determinado y pues este se asocia a una hiporexia que presenta además del uso de músculos accesorios respiratorios, pues que esto los llevan a un mayor consumo de mayor energía. Más adelante pues vamos a explicar bien como más o menos la fisiopatología de cada uno de los síntomas principales, pero pues así a modo grande Muy bien. general. También debemos tener en cuenta pues la tos productiva, la disnea, insomnio, anuria, estreñimiento y edema de miembros inferiores. Esto referido pues en la revisión por sistemas como datos positivos. Listo, entonces en cuanto al resumen de identificación, problemas, signos o síntomas identificados en el paciente, aquí ya nos vamos a basar más en la identificación de los signos correlacionado con los síntomas y pues como los posibles síndromes que el paciente pudiera estar desarrollando. Entonces, entre ellos tenemos los signos y síntomas que ya habíamos nombrado, como pérdida de peso, tos productiva, disnea, la disnea paroxística nocturna, el insomnio, edema bilateral de miembros inferiores, anuria, estreñimiento, cianosis central, dolor torácico, distensión abdominal. Todos estos síntomas son importantes para tenerlos en cuenta por las patologías que más adelante hablaremos. Entonces, adicional a esto, tenemos algunos signos encontrados al examen físico como edema bipalpebral, uso de músculos accesorios de la inspiración y tirajes intercostales bilaterales, estertores crepitantes en ambos pulmones, murmullo vesicular disminuido, velamiento en ruidos cardíacos en el foco aórtico, pulmonar y mitral y tricuspideo, ascitis y signo de Godet positivo, es decir, es signo de fóvea positivo en ambos miembros inferiores y pues la cirrosis generalizada. Bueno, es importante entonces tener en cuenta, además del resumen pues, de los datos positivos, algunos problemas del contexto que pueden ser identificados en el paciente, como el tabaquismo, posible EPOC, posible hipertensión arterial pulmonar, y esto lo nombramos para explicar más adelante como la fisiopatología general de cada uno de ellos, ¿Cuáles son insuficiencia los cardíaca. principales síndromes identificados de acuerdo a todos esos signos y síntomas? ¿Cuáles son los síndromes identificados? Pues el principal en este caso, pues el más grande es el EPOC, ¿sí? Entonces, el EPO como síndrome, el EPO es un síndrome, está bien, aceptado. ¿Sí? ¿Qué más? El síndrome de ICC, aceptado. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces uno puede también decir que es un síndrome de disnea crónica, ¿cierto? Agudizada. Eso no dice nada, eso hay que ponerle apellido. Y un síndrome constitucional con manifestaciones respiratorias, ¿cierto? O síndrome de pérdida ponderal involuntaria, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Sí? Sí, con manifestaciones respiratorias. Para que lo pongan así. Eso, el ponderal involuntario está identificado en los textos, pero el apellido se lo pongo yo. ¿Listo? Y el síndrome sintomático respiratorio, ojo, para que eso les va a ayudar siempre a enfocar las cosas. Sintomático respiratorio. ¿Listo? Listo, doc. Listo. Bueno, continúen. Bueno, entonces en cuanto a la contextualización del caso, vamos a tener en cuenta pues la patografía o la historia natural de la enfermedad. Entonces, para ello vamos a hablar de la historia natural del EPOC y de la historia natural del cor pulmonar, debido pues a los síntomas que presentaba el paciente. En cuanto a la historia natural del EPOC, entonces debemos tener en cuenta, como todas historias naturales de las enfermedades, que existe un periodo prepatogénico, patogénico subclínico, patogénico clínico, patogénico resolutivo y ya pues
el periodo pues ya tardío, pues por decirlo de alguna manera. Entonces debemos tener en cuenta en el periodo prepatogénico que hay algunos agentes que me generan son factores de riesgos para, para presentar el EPOC, la EPOC, perdón. Y entre ellos tenemos el humo de tabaco, el aire contaminado, agentes infecciosos y alergenos y pues los agentes de biomasa que ya habíamos nombrado. Que Bien, pues Nata, que si puedes utilizar el puntero, por fin. Y para que ayude a ubicar la gente de qué está hablando, dónde está ubicando. listo. Está muy Entonces, bueno el cuadro, pero hay que ponerlo en contexto a todo el mundo. Dale. entonces debemos tenerlo pues en cuenta acá y tener en cuenta pues que el paciente adicional al aire contaminado al que todos estamos expuestos, también estaba expuesto pues al humo de tabaco y al agente tóxico de biomasa y pues posibles agentes infecciosos, ya que el paciente podría estar cursando con una exacerbación del EPOC y pues por ahí encontrarse en un área hospitalaria pues tiene mayor riesgo de infección. El huésped, pues está mayor la prevalencia en hombres relacionada en la enfermedad en el EPOC. Y en cuanto al ambiente, tenemos el biológico, pues que está presente, los hábitos de fumar, que como decíamos, pues está presente en el paciente, algunas causas como la presencia de hábitos de riesgo modificables, como es el fumar, y como nombró Brian, el paciente pues dejó el hábito de fumar después como de diagnosticar su patología. En cuanto a antecedentes de cocinar con leña y un familiar fumador presente, lo que lo generaba pues mayor riesgo, eh, factores de riesgo al paciente. En cuanto a los factores desencadenantes, entonces debemos tener en cuenta el agrandamiento permanente de los espacios aéreos distales a los bronquiolos respiratorios por destrucción de la pared alveolar. Entonces acá pues hablamos de una prevención primaria. Esta prevención primaria entonces consta de la promoción de salud, la cual es una educación sanitaria por parte de los trabajadores de salud, acceso a atención médica y realizar cambios en los hábitos, principalmente el hábito de dejar de fumar en nuestro paciente. Hablando ya del periodo patogénico clínico, entonces tenemos como una línea transversal en el cual indicamos pues inicialmente los cambios morfológicos. Estos cambios morfológicos entonces constan de destrucción irreversible de la pared alveolar que lleva una respuesta inflamatoria anómala generando obstrucción del flujo aéreo. Posteriormente, pues vamos a encontrar síntomas y signos inespecíficos como es dificultad para respirar, es decir, disnea, episodios de tos, mialgias, atralgias, cefalea y pues edemas periféricos. Algunos síntomas y signos mucho más específicos de la enfermedad, como es la tos con expectoración, disnea, estertores, subcrepitantes y el dolor torácico. Hasta este punto vamos a encontrar entonces que vamos a hablar de una prevención secundaria, en el cual pues está pues dos pilares fundamentales donde encontramos el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. En cuanto al diagnóstico precoz, entonces en este nos basamos gracias a que al examen físico. En el examen físico que podemos encontrar que nos pueda indicar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, signos de dificultad respiratoria, presencia de estertores y evaluar si hay cianosis respiratorio, signos que estaban presentes todos en nuestro paciente. En cuanto a los estudios por imágenes, también nos pues, va a ayudar a hacer un diagnóstico precoz que vamos a basarnos en radiografía de tórax y TAC. Aquí es importante tener en cuenta que el TAC pues, es la prueba pues, de preferencia para los pacientes que cursan con EPOC. Citología de esputo y en cuanto a la espirometría, que pues también sabemos es una prueba importante para el diagnóstico y estudios de laboratorio como el hemograma. Bueno, en cuanto al tratamiento oportuno, entonces los cambios de hábito de vida, es decir, modificaciones en los estilos de vida, el principal, como ya nombramos, es dejar de fumar, la oxigenoterapia y algunos fármacos pues que nos puedan disminuir las exacerbaciones del EPOC y mejorar la calidad de vida del paciente, como broncodilatadores y antibióticos en caso tal de que se presente alguna exacerbación. Los controles médicos, educación pues por parte del médico y remisión a psicología. Ya hablando
perdón. Ya hablando de la prevención terciaria como tal, entonces debemos tener en cuenta acá en la historia natural de la enfermedad que pueden generar algunas complicaciones o algunas secuelas. En cuanto a las complicaciones, ay, esto rayo. En cuanto a las complicaciones, debemos tener en cuenta la neumonía adquirida en la comunidad, hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca congestiva e infecciones sobrepuestas. Debemos tener en cuenta que el paciente pues ya cursaba con una insuficiencia cardíaca congestiva. Ya las secuelas que incluso podría generar una insuficiencia respiratoria, cronicidad e incluso la muerte del paciente. Entonces, esto pues que me genera en el paciente la insuficiencia respiratoria y la cronicidad como tal, pues no puede realizar actividades normales y depender de otra persona que, como sabemos, en cuanto a la dolencia y la funcionalidad del paciente, esto lo va a afectar mucho. Por tanto, el paciente podríamos, como nombró Mayra en el examen físico, tendría como algunos criterios de depresión, gracias a que sabemos que a mayor comorbilidades, pues mayor riesgo de depresión tenemos en los pacientes, especialmente también cuando son mayores, como el paciente que tenemos que tenía 68 años. En cuanto a la prevención terciaria, entonces está la rehabilitación, el reposo, la alimentación adecuada, los ejercicios respiratorios, apoyo psicosocial, trasplante de pulmones en caso pues de que la enfermedad sea demasiado grave y hospitalizaciones. Esto hablando pues de la historia natural del EPOC. Teniendo en cuenta entonces ya la historia natural de la enfermedad del cor pulmonar por los síntomas que presentaba el paciente, que acá ya los vamos a ver mucho más específicos, entonces igualmente vamos a tener un periodo prepatogénico, un periodo patogénico y un periodo resolutivo. En cuanto al, o un periodo pues que genera secuelas, ¿cierto? Un periodo prepatogénico, entonces debemos tener en cuenta la gente que igual estos pueden ser agentes genéticos, factores intrínsecos o extrínsecos, el huésped, pues que en este caso es nuestro paciente, es decir, el humano, y pues algunos factores de riesgo y causas, como ya lo nombrábamos, que era el EPOC, el hecho pues de fumar, las partículas y gases nocivos, combustión de biomasa, bronquitis crónica, enfisema, tuberculosis, neumoconiosis, bronquiectasias, fibrosis quística, hipertensión pulmonar primaria, poliarteritis nodosa, trastornos trombóticos, embolismo y Chagas. Entonces, todo esto pueden ser unos factores de riesgo también como etiología. En este caso, pues entonces, en el periodo prepatogénico del cor pulmonar, pues hablamos de una prevención primaria, donde se identifican precozmente las enfermedades pulmonares y sistémicas que aumentan pues el riesgo de la hipertensión pulmonar, con el fin de intervenir adecuadamente y prevenir la enfermedad como tal. Cuando ya hablamos del periodo patogénico como tal, entonces hablamos igualmente del periodo subclínico y del periodo clínico. Referente al periodo subclínico, entonces están los síntomas inespecíficos, que en este caso del cor pulmonar son disfagia, odinofagia, tos crónica y alteraciones respiratorias, teniendo en cuenta que nuestro paciente presentaba la tos crónica y las alteraciones respiratorias. En cuanto al periodo clínico, entonces tenemos ya unos síntomas específicos que son disnea, angina, tos, cianosis, edema en miembros periféricos y taquipnea. Nuestro paciente presentaba absolutamente todos los síntomas y pues los signos que vemos acá, que disnea, angina, ya que podría estar en estudio, ya que el paciente presentaba un dolor torácico, tos, cianosis, edema en miembros periféricos y taquipnea. En cuanto a complicaciones, pues la dificultad respiratoria, incluso la insuficiencia respiratoria, complicaciones tempranas como edema grave grado 4, que lo presentaba pues nuestro paciente, y complicaciones tardías como ascitis, hepatomegalia, distensión venosa yugular y un ritmo de galope. Es importante acá tener en cuenta que nuestro paciente tenía distensión abdominal, lo que podría estarnos hablando de una posible ascitis. Acá es importante entonces la prevención secundaria, igualmente pues el diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y limitación del daño. En cuanto al diagnóstico precoz, entonces nos basamos en los antecedentes del paciente y el examen físico. Para el diagnóstico precoz, entonces tenemos las pruebas de laboratorio como imagenología y importante igualmente, que es más sensible y específico, el TAC. En cuanto a la medicina nuclear, tenemos la radiografía pues de tórax y el EKG, cardiograma, cateterismo cardíaco y el TAC.
Perdón, era prueba de laboratorio, medicina nuclear, imagenología, todos estos que acá nombramos, disculpe. En cuanto al tratamiento oportuno, entonces los cambios en el estilo de vida y en el tabaco, además pues de la corrección de la hipoxemia, anticoagulación, vasodilatadores, tratamiento de la falla cardíaca y algunos inotrópicos en caso de ser requerido. Limitación del daño, entonces implementación del oxígeno, evitar obstrucción en la vía aérea superior que exacerbe pues el cuadro de nuestro paciente e implementar pues los hábitos de vida saludable. En cuanto al periodo resolutivo o el periodo pues de cronicidad o muerte, tenemos que el paciente puede a su vez generar pues una resolución, es decir, tiene pues como dos caminos, resolverse el cor pulmonar o generar la muerte. Entonces hablamos de cronicidad o inclusive puede presentarse shock y acá ya hablamos de la prevención tardía, el cual consta pues de la rehabilitación, la cual es evitar la discapacidad funcional y social y fomentar la red de apoyo pues a nuestro paciente. Listo, ¿me escuchan? Sí, André. Muy bien, muy bien esa presentación última. Y la única recomendación es que la próxima me la dejan para lo último. ¿Listo? Porque Listo, doctor. prácticamente todo es la explicación de todo, en todo el cuadro y ponerle un rótulo a un diagnóstico que quisiera que fuera más, obviamente más juicioso, que es lo que les he vendido. Pero muy bien, muy bien. Nata, porfa, pásala. ¿Quién va a ser la moderadora? Yo, Doc, Eh, Andrea Quintero. Andrea, ya le paso. Listo, Andrea. En este momento es moderadora, Andrea. Listo, entonces comenzamos con la fisiopatología del EPOC. Decimos que es un grupo de trastornos caracterizados por la obstrucción crónica y recurrente del flujo aéreo de las vías respiratorias. En cuanto a los factores de Use riesgo, puntero, por tenemos... favor. ¿Cómo? Use puntero, por favor. Ok. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos el tabaquismo, la deficiencia de alfa-1-antitrypsina, asma y la hiperreactividad de la vía aérea. Se dice que la patogenia tiene muchos factores, entre los que encontramos la obstrucción del flujo aéreo con desequilibrio entre la ventilación y la perfusión, que se da principalmente por la inflamación y fibrosis de la pared y por exceso de la secreción de moco, que se da secundaria a la hipertrofia de las glandulares. También tenemos el colapso de la vía aérea, que se da por pérdida de las fibras elásticas, que a su vez produce disminución de la velocidad del flujo expiratorio y aumenta el atrapamiento de aire. Y en cuanto a la disminución de la superficie de intercambio gaseoso, esta se va a producir principalmente por la destrucción del tejido alveolar. Luego continuamos con los tipos de EPOC que existen. Ya que no pasa. Tenemos la bronquitis crónica, que es el caso del paciente que se trata de la obstrucción de las vías aéreas de pequeño calibre, y el enfisema, que es el agrandamiento alveolar y destrucción del tejido tisular. Pero como nosotros sabemos que en medicina nada es perfecto, entonces también se puede dar uno mixto o de grado variable. Ya abordando un poquito en el enfisema, decimos que el enfisema se debe a la desorganización de la elastina y la liberación de proteasas, especialmente la elastasa, la cual es una enzima que se encarga de la digestión de la elastina y esta es liberada por neutrófilos, macrófagos alveolares o también conocidos como células de polvo y por otras células inflamatorias. El pulmón en condiciones normales está protegido por enzimas antiproteasas, como es el caso de la alfa-1-antitrypsina. Sin embargo, el humo de cigarrillo y otros irritantes, como el caso de la combustión de biomasa, van a estimular el movimiento de las células inflamatorias hacia los pulmones y van a promover la liberación de la elastasa. En pacientes con EPOC, lo que sucede es que la producción y la liberación de las antiproteasas puede ser insuficiente para neutralizar la producción de las proteasas y por ello se favorece la destrucción del tejido elástico. Entonces existen dos tipos de enfisema, el centroacinoso y el paraacinoso, que los vamos a ver más adelante. El centroacinoso es aquel que afecta los bronquiolos terminales, que es este que vemos acá, y los respiratorios.
se preservan los conductos y los sacos alveolares. Es el más común de los enfisemas y además predomina en las personas que son fumadoras. Además, se evidencian en los lóbulos superiores del pulmón, mientras que los paracinosos van a comprometer el comienzo de los alveolos periféricos y posteriormente van a avanzar o se van a extender hacia los bronquiolos terminales y respiratorios. Estos son más comunes en pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina y se evidencian en los lóbulos inferiores del pulmón. Ya hablando sobre la bronquitis crónica, podemos decir que la bronquitis es la obstrucción de las vías aéreas grandes y pequeñas, causada principalmente por inflamación de las mismas, edema e hiperplasia de las glándulas submucosas y producción excesiva de moco en el árbol bronquial. La presencia de tos productiva por más de 3 meses, por mínimo 2 años, es como un criterio diagnóstico para la bronquitis crónica. Además de todo esto, decimos que tiene como 3 principales factores que inducen la bronquitis crónica. La principal es la hipersecreción de moco, que se debe a la hipertrofia de las glándulas submucosas, especialmente a nivel de la tráquea y los bronquios, ya que en estos lugares es donde se encuentran las glándulas. Sin embargo, la histamina y la interleuquina I3 tienen un papel muy importante para la producción del moco excesivo. También se produce una hiperplasia de células caliciformes, pero estos son a niveles de los bronquios y bronquiolos, especialmente aquellos que miden menos de 2 a 3 milímetros. Luego tenemos la inflamación. Al ponerse en contacto la mucosa con el humo de tabaco o de otros irritantes, los mediadores inflamatorios como son la interleuquina 1, 10, 16 y 18, además del factor de necrosis tumoral alfa, estos se van a liberar y van a atraer células proinflamatorias como son el neutrófilo, macrófagos, los linfocitos. Y por último tenemos la infección. Sin embargo, hay que decir que la infección no va a iniciar la bronquitis, pero sí puede mantenerla o exacerbar la misma. ¿Me siguen? ¿Vamos bien? Bien, vamos bien. Listo. En esta diapositiva tenemos como la diferencia entre las manifestaciones clínicas de la bronquitis crónica o abotagado azul y el enfisema, que es el soplado rosado, pero que no abordaremos mucho por el tiempo. En esta diapositiva lo que tenemos es como la exacerbación del EPOC. Entonces se define exacerbación de EPOC como algo que no está bien establecido, sin embargo existen criterios universalmente aceptados, que son estos que vemos aquí, que son los de Antonisen. Estos suelen describirse como el empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios de un paciente con EPOC, que son aumento de la disnea, aumento del volumen de esputo y aumento de la purulencia del esputo. No sé, Doc, la que nosotros siempre utilizamos en medicina interna es Antonisen. Hay otra clasificación. ¿Cuál es, muchachos? ¿Cuál es la clasificación más usada en este momento? Por encima incluso de esa, creo. O mezcla las dos. ¿Ah? ¿No es la GOLD que dijo Brian? ¿La qué? La GOLD. Eso, claro, esa es la más usada, la clasificación de Gold. Y es la clasificación que utilizamos los colombianos también. Esa es la más utilizada. La clasificación de Gold, ¿sí? Del EPOC. Esa Perfecto. es. Aquí de pronto lo que Andrea hacía referencia más que todo era la exacerbación que presentó el Eso es diferente, paciente. exacto. Para exacerbación es diferente. Pero la clasificación ya integral del Gold, que tiene en cuenta muchas cosas, ¿cierto? Sí. Es la GOL es la más utilizada. 1, 2, 3, Ok. 4, ¿no? Listo. Sí. Bueno, en cuanto a los patógenos, bueno, en cuanto a la etiología de la exacerbación, puede ser causada por patógenos bacterianos, patógenos virales o incluso por causas no infecciosas. Los bacterianos son los más comunes, del 25 al 80% de los pacientes, siendo más común el Haemophilus influenza. Luego lo sigue el Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis y por último Pseudomonas.
En cuanto a las infecciones virales, el rinovirus, luego la influencia, parainfluencia, coronavirus y adenovirus. Estos corresponden a aproximadamente el 30% de las etiologías. Y el otro 25% corresponde a la etiología no infecciosa. Estos suelen producirse por sustancias contaminantes, especialmente en la atmósfera, o por enfermedades como son otras enfermedades pulmonares como la embolia pulmonar, aspiración o neumotórax, cardiopatías o procesos sistémicos. Hablando ya de la hipertensión pulmonar, tenemos esta imagen en donde nos divide las tres principales como mecanismos para producir la hipertensión pulmonar. Empezamos con la parenquimatosa. Entonces se produce fibrosis y además atrapamiento del aire, lo que nos va a generar compresión vascular debida a hiperinsuflación y destrucción del lecho capilar y ablación vascular. Esta posteriormente nos va a producir un como desnivel, ¿cómo se dice eso? Desequilibrio. Un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión con posterior vasoconstricción hipóxica. Recuerde que áreas mal perfundidas, bien ventiladas, terminan siendo vasoconstricción. Esa es la explicación del por qué esos pacientes con EPOC que terminan haciendo destrucción vascular, destrucción, áreas que ventilan mal, pero vascularizan relativamente bien, hacen vasoconstricción. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Lo que pasa es que en el paciente con enfisema hay destrucción de ambos. En el paciente con EPOC, con bronquitis crónica, el paciente tiene obstrucción bronquiolar, por moco, por hipertrofia glandular, por broncoconstricción, que termina hipoventilando. Y esa hipoventilación, eso, lleva a vasoconstricción. Eso es un desequilibrio entre ventilación, perfusión. Eso es. ¿Listo? Listo. Vale. Entonces a nivel de y también nos va a producir inflamación que va a conllevar a disfunción endotelial. En cuanto a la vascularización, se va a producir reactividad vascular, disfunción endotelial, vasculopatía oclusiva, trombosis in situ o angiopatía trombótica, que esto va a producir proliferación del músculo liso. En cuanto a las comorbilidades, tenemos apnea obstructiva del sueño, miocardiopatía tanto sistólica como diastólica y disfunción con hipertensión pulmonar venosa. Y por último tenemos hipertensión portopulmonar. Todo eso nos va a llevar a hipertensión pulmonar asociado a enfermedad pulmonar parenquimatosa. En cuanto existen tres dimensiones que pueden determinar la presión media de las arterias pulmonares. La principal es resistencia vascular pulmonar, la segunda es gasto cardíaco y por último tenemos la presión de la aurícula derecha. La hipertensión pulmonar se va a generar cuando una o más de estos tres valores va a aumentar de tal forma que la presión de las arterias pulmonares en reposo se incremente a más de 20 milímetros de mercurio. Tenemos que la resistencia pulmonar total aumentada, esta también se va a conocer como hipertensión obstructiva y se va a producir por embolia o enfisema pulmonar. Las consecuencias de esta se deben a la hipoxia resultante, a estas dos patologías que mencionamos, y va a producir vasoconstricción pulmonar y aumento del hematocrito, que a su vez pueden aumentar la resistencia vascular pulmonar. En cuanto a la presión de la aurícula izquierda aumentada, esta también se conoce como hipertensión pulmonar pasiva y se produce principalmente por la estenosis mitral. Y por último, el gasto cardíaco aumentado, que se produce por esfuerzo corporal aumentado, shunts de izquierda a derecha o fiebre que puede elevarlo.
En esta diapositiva tenemos como un resumen de lo que ya mencionamos anteriormente, al igual que en esta siguiente. Entonces ya continuaríamos con el cor pulmonar, que no es más que la insuficiencia cardíaca derecha resultante de la enfermedad pulmonar primaria e hipertensión pulmonar primaria o secundaria de larga duración. Esta va a implicar la hipertrofia y posteriormente insuficiencia del ventrículo derecho. Las manifestaciones van a comprender tanto síntomas y signos de la enfermedad pulmonar crónica como de insuficiencia cardíaca derecha. En cuanto a la insuficiencia cardíaca derecha, tenemos congestión venosa y edema periférico, disnea, tos productiva que empeora durante los episodios de insuficiencia cardíaca. Y para la enfermedad pulmonar crónica tenemos plétora, cianosis, piel caliente y húmeda. Esto es consecuencia de la policitemia compensadora y de saturación de la sangre arterial del paciente. Un dato adicional es que la retención de CO2 podría aumentar la somnolencia y alteración de la conciencia del paciente. Y ya. ¿Me puedes poner a mí, porfa, André? Ay, ¿cómo? Yo lo pongo. Listo. Listo. Brian. Listo, bueno muchachos, entonces aquí con base pues o para hablar de la correlación clínica paraclínica es importante que tengamos en cuenta que el paciente que nosotros tenemos es un paciente que no tiene muchos paraclínicos o que nosotros no tuvimos acceso a muchos paraclínicos, pero podríamos inferir, por ejemplo, este caso es un caso de un paciente que se le ha diagnosticado EPOC, pero que no se le realizó nunca una espirometría, o al menos mientras estuvo con nosotros nunca se le pudo realizar una espirometría, pues teniendo en cuenta que la parte pues de la espirometría es algo más de consulta externa que de urgencias. Pero podríamos inferir que en un paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los volúmenes que podríamos encontrar podría ser un volumen expiratorio forzado en el primer segundo disminuido. Eso significa menor al 0.7 o al 70% del predicho. Una capacidad vital forzada que puede ser normal o puede ser disminuida por el atrapamiento de aire y pues que es característico también en procesos de obstrucción. Y una relación de la BEF1 y la capacidad vital forzada disminuida también. Eso como mencionarlo, teniendo en cuenta pues que no tenemos en el paciente una espirometría, pero pues que es importante que reconozcamos, que es importante reconocer esos valores. También hay que tener en cuenta que del paciente no tenemos un hemograma, pero muy probablemente y en beneficio del paciente, el paciente está cursando con una respuesta inflamatoria. Entonces es probable que en el paciente encontremos una leucocitosis, que encontremos una PCR positiva y aumentada, y lo mismo para una BSG. Entonces, eso pues teniendo en cuenta también que no siempre vamos a tener acceso como a todo, los paraclínicos y demás, y que clínicamente podemos inferir pues muchas cosas. Aquí entonces vamos a hablar de lo poquito que tenemos y entonces comenzamos con un electrocardiograma. El paciente pues presentaba 2 electrocardiogramas a los cuales nosotros tuvimos acceso. Entonces aquí pues hay que mencionar varias cositas que son muy importantes y que nos llevan hacia el diagnóstico como tal o hacia la sospecha de la comorbilidad que presentaba el paciente. Entonces aquí vemos que el paciente tiene un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca aproximadamente de 80-70 latidos por minuto. Aquí podemos evidenciar algo muy importante en este trazado, en D2, y es que el paciente presenta ondas P de tipo pulmonal. Eso significa que hay un aumento o un crecimiento de las mismas. ¿Qué morfología van a tener estas o cuáles son las que nosotros vemos acá? Característicamente tiene una morfología más, menos. Eso significa que la despolarización es más positiva hacia la primera parte de la despolarización de la onda P o de las aurículas, que hace referencia como tal a la aurícula derecha. Entonces, por este lado, nosotros comenzamos a sospechar que ese corazón derecho se está poniendo grande, que esa aurícula derecha está grande. También tenemos complejos QRS, como lo pueden ver ustedes acá, que tienen una característica morfológica importante y son las orejas del conejo. Si bien no está muy ancho ese complejo, si vemos las orejas del conejo, entonces podríamos asociar esas orejas de conejo a un bloqueo incompleto de rama derecha, donde también comenzamos a ver que estas se pueden asociar a un posible bloqueo de rama derecha. Entonces eso hay que tenerlo como en cuenta.
En cuanto a la parte de la repolarización, no presenta pues alteraciones isquémicas, las ramas están asimétricas, que es importante en la onda T, y pues tener en cuenta también que el paciente no presenta bloqueos auriculoventriculares ni nada de eso, sino que lo más importante, pues como de estas que vemos hasta ahora, sería eso. Vamos a ver los otros trazados, pues que no es que tengamos el mejor electrocardiograma del mundo, porque en realidad fueron electrodos un poco regulares, pero pues eso es lo que podemos inferir. En ABF, pues vemos también características muy similares a las anteriores. Aquí comenzamos a ver las precordiales. Estas precordiales, pues la verdad es que no están muy bien. Si ve la onda P en B1, mire la onda PB1 tiene un patrón más, menos, menos. Uno esperaría encontrar más, menos. Ujú. La P pulmonar, si usted ve esa P, lo que pasa es que me la está mostrando en ABF, debería mostrármela en B2. En dedos aquí está, doc. Eso, es una P, bueno, no, esa P típicamente es picuda y alta, es una P pulmonar. 4 milímetros. Recuerde que cuando hay una P con crecimiento auricular izquierdo hay una P bimodal. O sea, la segunda parte de la onda P es la aurícula izquierda crecida. Pero Ujú. llama la atención que parece que hay crecimiento en la aurícula derecha y en la aurícula izquierda. ¿Sí ve? Con esa que Sí, señor. muestra el siguiente electro. ¿Sabes qué? Y la otra característica es el voltaje. Mire que es un voltaje bajo que también se ve en los pacientes con EPOC. Si usted suma D1, D2, D3, la R no mide más de 15 milímetros. Eso se llama bajo voltaje en el electrocardiograma. Y es muy frecuente en los pacientes con EPOC e hiperinsuflación. ¿Listo? Eso estaba escribiendo ahí por hiperinsuflación. Listo. Mire que no tiene patrón de las famosas orejas en B1, B2, que es donde se ven las orejas de conejo, con patrón de bloqueo de rama derecha en B1, B2. Ujú. Entonces No. definitivamente no tiene bloqueo de rama derecha. Doc, y entonces Tienes un estos mellamiento, ensanchamientos ¿sí? señor, Tienes un mellamiento de la onda R. Ahí, listo, pero no dice nada, es un enmayamiento que no dice nada. Lo que llama la atención es el bajo voltaje. listo. ¿Y qué más llama la atención? No más, no se muestra más. Esas P definitivamente, usted compara el P con el QRS, son casi iguales en D2, D3. ¿Sí ve? Sí, Mide señor. casi la P lo que mide el complejo QRS. Eso habla de la hipertensión pulmonar seguramente. Llama la atención que no tiene una desviación de eje a la derecha. Quedaría un D1 negativo con un D3 positivo, no está así. Pero bueno, El eso eje ocurre estaba también. aproximadamente en 70. Él sí trata de verticalizarse un poco, pero no está desviado, o sea, está entre los rangos Y normales. listo, dale. Ya, aquí Definitivamente básicamente, señor, definitivamente el examen que a uno le da tristeza que esos berracos hospitales hayan pasado tantos años y no tengan un berraco espirómetro. Porque sí, si uno clasifica, es que uno clasifica el EPOC con espirometría. O claro. sea, y llevamos toda la vida y no han conseguido un berraco espirómetro. Yo aspiro ahora, por lo menos en el Quindío que estoy ahí, yo no sé cómo vamos a conseguir un espirómetro y ponerlo al servicio de ese berraco sexto piso del hospital. Yo no sé. Algo haremos, porque eso no es tan costoso, muchachos. ¿Listo? Listo, esto es como lo que ya habíamos dicho del electrocardiograma, sino que lo hicimos habladito. Listo, Sí, ¿quién fue sigue? importante. Es que la espirometría definitivamente no se consigue, es que no se la hacen. Se la hacen ambulatoria de pronto, pero ellos deberían hacer espirometría en paciente hospitalizado. Listo, esta radiografía sí lo grande, lean lo grande. Bueno, Eh, acá es importante tener en cuenta entonces que esta radiografía pues nos la proporciona el paciente y no es de muy buena calidad, ya que pues esta no se encuentra bien inspirada. ¿Cómo podemos observar eso? Ya que solo se evidencian pues 4 arcos costales y pues anteriores y 7 arcos costales posteriores. Además podemos ver una leve como cardiomegalia. Espérate, ¿con quién hablo? Natalia Doc. Nata, arcos costales y hay más. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, está hiperinsuflado. Está Sí, hiperinsuflado. dijimos que se Voy, veían 4
arcos costales anteriores y Voy a 7 tomar, arcos costales posteriores. voy a tomar el comando, vea, tiene 1, 2, Listo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, casi 10. Eso habla del Listo. hiperinsuflamiento del campo pulmonar. Y lo otro que llama la atención es la ¿cómo se llama? La radiolucidez. O sea, esto es puro aire. Esto es puro aire. Sí, Eso es una radiografía tipo de compadre con EPO. Y lo otro que llama la atención es, si usted mira, la recuerde silueta que cardíaca. si usted pasa una línea aquí por la región paraesternal derecha, mire todo lo que sobresale en la aurícula derecha. Mire, esto es Ujú. aurícula derecha. Este tiene cardiomegalia. Sí, tiene cardiomegalia. Acuerde que usted traza Sí, una señor. línea A. Bueno, qué pena ese mamarracho que hice ahí, pero bueno, No, la idea es tranquilo, esa, ¿no? Entonces, tranquilo. vea, esta es la línea, esta es acuerde, la línea A más la línea B y la línea C es todo esto. A más B sobre C es mayor de 0.5. O sea, tiene una Ujú. cardiomegalia de cavidades derechas. ¿Listo? Listo. La siguiente, porfa. La siguiente, por favor. Ah, qué pena, me toca a mí. Tranquilo, doctor. Bueno, entonces posteriormente vamos a hablar de la comprensión de la situación orgánica del paciente y pues para esto vamos a hablar la siguiente, por favor, de alguna fisiopatología, pues como de los síntomas principales que tenía el paciente. Entonces, hablando pues de la pérdida de peso que era aproximadamente de 6 kilogramos, referido por el paciente en un periodo de tiempo no determinado, este se asocia que a una hiporexia que presenta y pues adicional a esto se evidencia pues el uso de músculos accesorios respiratorios que lo llevan al consumo pues de mayor energía, pudiendo posiblemente explicar la pérdida de peso. Referente a la tos productiva, entonces esta debemos tener en cuenta que se puede asociar pues a procesos obstructivos pues por la hipersecreción de moco o por la irritación pues de la mucosa bronquial. Debemos tener en cuenta entonces que en el paciente con EPOC el consumo pues de tabaco genera dicha irritación de la mucosa e incluso pues puede llegar a desencadenar una hipertrofia de las glándulas submucosas y una proliferación de las células calciformes, que esto pues va a explicar la mayor producción de moco y la hipersecreción, generando pues el proceso obstructivo con mayor facilidad. Eh, Debemos tener en cuenta además que por esta hipersecreción de moco, pues el paciente está a mayor predisposición de algunas infecciones y siendo posiblemente colonizado por algunos agentes patógenos, lo que explica pues con mayor frecuencia las exacerbaciones recurrentes y pues los cambios de la coloración del esputo. En cuanto a la disnea, debemos tener en cuenta que la disnea puede ser cardíaca, de origen cardíaco o de origen respiratorio. Referente pues a la disnea de origen respiratoria se presenta de manera brusca, exacerbándose con el esfuerzo físico mínimo como el cambio de posiciones. Y pues al examen físico podemos evidenciar alteraciones en el cambio o la forma o la simetría del tórax y pues los signos de dificultad respiratoria como por ejemplo los que presentaba nuestro paciente. Algunas acropaquias, cianosis central, que el paciente presentaba la cianosis central y pues esta mejora con que con la administración de oxígeno. Y también podemos Natalia, encontrar, si señor, quisieran diferenciar la disnea con un paraclínico de origen cardíaco o de origen pulmonar, ¿qué le piden al paciente? de origen cardíaco o de origen Si quisieran, pulmonar, si quisieran pedirle algo que diferenciara las dos cosas, porque a veces es bien complicado diferenciar el origen cardíaco del origen pulmonar. un paraclínico, Pídale no en cuanto a la anamnesis, sino paraclínico. un paraclínico. Doc, la verdad, Cualquiera del grupo la puede contestar escribiendo. Qué pena, ¿cuál es la pregunta? Si quisieran diferenciar una disnea de origen cardíaco de origen pulmonar, ¿qué paraclínico le piden? Daniel Valencia está diciendo que troponinas, Edgar José Larino dice dímero D, ¿quién les refuta?
¿Para qué le piden dímero D? Para explicar qué posiblemente, y para qué le piden troponina. Pues la Hágale. troponina sería para descartar algún proceso cardíaco y pues Troponina, si tuviera el dolor di- torácico y pensáramos en un fenómeno isquémico agudo. Uno. ¿Y el ujú. dímero D para qué? El dímero es para descartar algún proceso trombótico, sea tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda. Bueno, es un factor de fraccionamiento de un fenómeno trombótico. Sí, o sea, eso. ¿Y qué examen le pedimos, muchachos? Si quisiéramos ver que la disnea es de origen, por ejemplo, una falla cardíaca, o descartarlo. No, Daniel, otra. Hay un examen que es muy bueno. Piensen en la fisiología. Piensen en la fisiología y es una sustancia que se produce en la pared de las aurículas, de los ventrículos, cuando hay hipertensión. Eso, Lisset, muy bien. Péptido natriurético auricular. Lo que se pide es el ProBNP. Y entonces, si está negativo o si está bajo, ¿qué descarta? Si está negativo. Exacto, Brian. Descarta que sea una ICC. Si está positivo, ojo, lo más importante es que esté negativo. Digamos que esté negativo para descartar la ICC, pero si está positivo, lo más seguro es que sea ICC, aunque se eleva también en otras condiciones. Eso es lo más importante. Muy bien. Bueno, muchachos, aceleremos un poquito porque yo sé que todos, vean, son las 11:40, llevamos más de una hora, está muy buena la presentación, pero muy bien, aceleremos un poquito. Vale. Bueno, dejamos ahí la fisiopatología de los síntomas y continuamos, Doc. Sí, continuemos. Yo le sigo, ¿no? Yo le paso. Porque ya hemos explicado la fisiopatología, diagnósticos Listo. diferenciales que Ahí, debió aparecer antes. Muy bien. bueno. Entonces, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Sí. Listo. ¿Cómo es que, quién está hablando? Nicolás, algo importante que tenemos que tener Nicolás en Herrera. cuenta es, Nicolás, hombre. sí señor, entonces, algo que tenemos Nicolás, que tener en cuenta para hablar, moderador. Listo, Nicolás. listo, Muévase puntero, pues. no, pero no, aquí entonces devolvámonos antes que, bueno, antes de nosotros empezar a hablar de los diagnósticos diferenciales, tenemos que tener en cuenta pues el contexto del paciente, ¿cierto? Entonces, acá les puse como cuáles son los signos clínicos y paraclínicos que podemos pues evidenciar en el paciente, para asimismo nosotros poder llegar como a los diferentes diagnósticos a los que nos podemos pues orientar. Entonces, idealmente pues es un paciente que como diagnóstico base tiene pues un diagnóstico de una bronquitis crónica y presenta pues todos estos signos clínicos que es importante que los diferenciemos y que los agrupemos, por decirlo de alguna manera, en patologías que las puedan generar. Entonces, acá, sigamos acá, encontramos como el diagnóstico principal, pues el EPOC, que ya lo tenemos pues como diagnóstico principal. Otro que sería importante, bueno, importante y no porque realmente se comportan como una patología muy similar, que es el asma, pero pues es como la diferencia grande que tiene que unas de carácter reversible, que suele aparecer pues más en la infancia. Y ahora viene otra patología que ya hemos venido hablando pues a medida que de la exposición, y es lo de la falla cardíaca congestiva. Tenemos unos signos clínicos que son muy importantes en este paciente, que es la aparición del edema bilateral de los miembros inferiores, que este es el que nos puede orientar un poco de mejor manera para nosotros hablar de lo que es la falla cardíaca congestiva. Sí, señor. Nicolás, le pregunto algo. Usted puede tener edema de miembros inferiores en un paciente con EPOC sin falla cardíaca. ¿Y qué lo podría explicar? Ah, mm, Recuérdese qué hacen los pacientes con EPOC, solitos qué hacen. Usted lo mencionó ahora de la pérdida de peso, ujú. ustedes mencionaron ahora, esos pacientes liberan unos toxinas, interleuquinas, caquetinas, Ujú. esos pacientes se desnutren.
Y entonces, esos pacientes sin falla cardíaca hacen edema de miembros inferiores. ¿Cuál es la explicación? Ahí se lo estoy diciendo. No, no sé, por edema. ¿Algo? Mm, ¿Ah? ¿Alguno? ¿Qué hubo, muchachos? ¿Qué hubo? Nadie. Ay, qué pucha. Dale aquí. Ahí se lo escribí. Si usted tiene un paciente que se desnutre, que no come, es un paciente que termina siendo hipoproteinemia, ¿o no? Y si hay hipoproteinemia, hay disminución de la presión oncótica. Y si disminuye la presión oncótica y además tiene hipertensión venosa pulmonar, que termina traduciendo en hipertensión venosa sistémica, y que a su vez se traduce sobre hipertensión venosa de las cavas, ¿sí o no? sí, señor. Y que necesariamente haya falla cardíaca. Ahí usted es frecuente encontrar pacientes con EPOC con un poquito de edema. Lo que pasa es que no hacen un edema significativo, hacen un edema leve del miembro inferior. ¿Sí? ¿Listo? Listo. Bueno, Bueno, avancemos, muchachos. otro dato importante que tenemos que tener en cuenta con el paciente es la escoliosis del paciente, porque idealmente pacientes que tienen escoliosis y cuando esta es muy marcada suelen desencadenar pues un cor pulmonar. Entonces, bueno, eso como por el lado de los diagnósticos diferenciales. ¿Listo? ¿Quién sigue? Hola. Bueno, hola, habla con Laura Rojas. Laura. Hola. Sí, Ya te bueno, autorizo, entonces, Laura. ¿me puedes poner de moderadora, porfa? Sí. Listo, Laura, hágale pues. Vamos a acelerar, ¿listo? Bueno, Un poquito. entonces, Estamos vamos a bien. hablar sobre el Estamos bien. impacto Estamos bien. en la funcionalidad que está generando esta patología en nuestro paciente y podemos evidenciar que de alguna u otra manera el paciente está presentando unas comorbilidades aparte del EPOC, ¿sí? En estas tenemos las enfermedades cardiovasculares, que tenemos cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular e hipertensión. Debemos de tener en cuenta que las causas cardiovasculares son las causas más frecuentes de hospitalizaciones y exacerbaciones en estos pacientes, que aparte de eso el paciente está presentando ansiedad y depresión asociado al deterioro de salud, ya que el paciente está perdiendo de alguna manera su funcionalidad, ya que esta enfermedad le impide hacer las cosas que antes solía hacer. Y la diabetes también puede repercutir en el pronóstico. Bueno, entonces ahora hablando del impacto del EPOC sobre el componente orgánico y funcional, debemos de tener en cuenta que nos basamos en la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Entonces debemos de tener en cuenta que el EPOC ha limitado en todos sus componentes biológicos, psicosocial y ambiental a nuestro paciente, ya que no solo ha sido sus pulmones las estructuras afectadas, sino que ha tenido otras estructuras afectadas, entre ellas los vasos sanguíneos, los miembros inferiores, la cavidad nasal y el sistema digestivo. Bueno, acelerando un poquito, hablando sobre la dolencia de nuestro paciente, entonces nuestro paciente siempre se caracterizó por ser una persona muy independiente y autónoma, como él no lo comentaba y su familia. Entonces vivir con una enfermedad tan discapacitante como lo es el EPOC ha disminuido en gran manera la proporción de sus actividades diarias y ese mismo valor autónomo sobre su vida, ya que ha perdido mucha funcionalidad. Entonces su funcionalidad ha sido afectada totalmente, ya que ha dejado
de lado su trabajo como panadero, como lo hablábamos al principio de la charla, ha dejado de realizar sus caminatas nocturnas como lo hacía rutinariamente. Además de esto, se siente débil y refiere que no tiene fuerzas, que ni siquiera sus actividades diarias como defecar y orinar lo puede hacer bien. Entonces, Lau, que si seguimos hasta las leyes diagnósticas, que muy bien esta parte, pero que si seguimos hasta las leyes. Tranquila, claro que sí. Laurita, hágale tranquila que yo les entiendo esto y me parece que, vuelvo y les digo, está muy bien, muy bien. Listo, Doc. Entonces, pasando a las leyes diagnósticas, Eso. Lleguemos acá. como la ley de lo más frecuente, entonces pensamos en una exacerbación aguda del EPOC por todas las manifestaciones clínicas que ve, toda la sintomatología que este presentaba. También pensamos en una sobreinfección del EPOC y como en tercera medida en una tuberculosis. Bueno, Hay una ley que se llama ley de lo más frecuente. Uno. Lo otro, claro, en ley de lo más frecuente frente a un sintomático respiratorio, todo paciente tosedor por más de 15 días hay que pedirle un BK de esputo, incluso sí, sí, un y cultivo. también porque tenía una expectoración purulenta, la tos, o sea, como que también se nos encajaba en una tuberculosis. Y entonces esa es la más frecuente. Y la ley de la prioridad que nunca se les puede olvidar, todo paciente que tenga una disnea aguda, ¿cuál sería la prioridad que les falta ahí? Laurita. Una insuficiencia cardíaca. Sí, señora, yo estoy de acuerdo con usted. ICC y las dos que mencionan ahí, el TEP y el infarto agudo del miocardio. Sí, señor. Muy bien, esa es prioridad. O sea, uno siempre tiene la obligación de descartar que ese paciente esté haciendo ese tipo de cuadros porque es lo que va a comprometer la vida del paciente, aunque un EPO lo compromete, pero más lo puede comprometer estas tres patologías. La ley de Agatha Christie, entonces tenemos en la escena del crimen, ¿cuál es? Bueno, entonces debemos de tener en cuenta que el culpable en Agatha Christie sería el tabaquismo y Sí, pues la ¿estamos de acuerdo? exposición a biomasa como cocinar con leña tantos años y la ¿Cuáles serían los víctima, cómplices? bueno, entonces el El culpable sería el principal cómplice. tabaquismo, el cómplice sería que tiene un familiar que fumaba y No, está, no. El, el principal culpable es el tabaquismo, sí, pero el el principal tabaquismo, cómplice, ¿cuál puede ser, muchachos? O Laurita. el consumo de el cocinar con leña, no, Una, está bien, sí. La otra, me y que parece, era fumador pasivo también. sí, pero ese es prácticamente el culpable. Es que Mm. tanto la leña como el tabaquismo son culpables. Y hay un cómplice que cuál es, Que, ah, que hace que un EPOC la se infección. Eso, mírelo ahí. Infección, claro. Y otro, la genética, obviamente. ¿Cierto? Sí, Infección genética. ¿Y cuál es? Entonces el arma homicida termina siendo el culpable, pues prácticamente. Termina siendo el tabaquismo, ¿cierto? O el arma que lo mata. Si un EPOC se muere por un tromboembolismo pulmonar, ese termina siendo el arma homicida. Listo, muy bien. ¿Me falta alguna ley? bueno, Ley de la entonces prioridad, en ley la de ley lo más de la frecuente, prioridad, ley de agresividad. Ya ustedes explicaron ley del porqué, ya lo explicaron, todo es la fisiopatología. ¿Nos falta alguna? bueno, La ley de la parsimonia. Ustedes mencionaron muchos síntomas y signos, ¿cierto? ¿Cuáles son? Mencionaron pérdida de peso, ¿sí? Pérdida del apetito, la tos, los edemas, exacto, puede ser ICC, puede ser ICC o sencillo, cor pulmonar con falla cardíaca, ¿sí? Con falla cardíaca. sí, señor. Esa es la ley de la prioridad. Esa es lo que explica prácticamente toda la sintomatología del paciente. Listo, Laura, pasemos a la otra, por favor. Vamos terminando. No, ya el análisis El ya lo acabamos de análisis hacer. ya, sigamos. Yo no sé por qué lo pusieron ahí. No, no me interesa sino llegar hasta los diagnósticos de conclusión, acuérdense. Sí, ahí están. Resúmenes diagnósticos. Esto. Sindromático, Laura, Bueno, en Sí, cuanto a Natalia, Doc, Natalia. en cuanto a los resúmenes diagnósticos, entonces debemos tener en cuenta pues el diagnóstico sindromático, que en este caso es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
y pues con posible cor pulmonar. Esta pues porque la decimos también porque la pensamos o hacía grande el ligero, Doc. No, 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 porque ya lo explicaron todo. Lo que pasa es que sí me gusta que el sindromático lo ubiquen en un cuadro más grande. Listo, Entonces tenemos síndrome de dificultad respiratoria crónica, 1. listo, Doc. Síndrome constitucional, síndrome de pérdida ponderal involuntaria con síntomas respiratorios. El EPOC per se es un síndrome, lo acepto. Y la falla cardíaca como tal es un síndrome. Diagnóstico etiológico, obviamente, usted ya lo sabe, el tabaquismo. Es un EPOC, secundaria tabaquismo. Diagnóstico fisiopatológico está muy bien. El EPOC con sobreinfección, con hipertensión pulmonar y eso. Y diagnóstico definitivo que lo hacen con base en GOL. ¿Sí? ¿Cuál sería? Difícilmente oxígeno y Sí, espirometría no y tenemos sí. espirometría, ¿cierto? Sí, exacto. Ahí difícilmente lo podemos hacer porque nos falta el parámetro espirométrico, es cierto. Pero Necesitamos realmente el paciente estaba tan limitado, doctor, que sí, sí, estaba tan de limitado que 50 nosotros segundos. queríamos el gol 3-4. Sí. No, pero muchachos, muy bien. Yo creo que podemos, sí, me parece muy bien, muchachos, los felicito. Los felicito, me parece que Muchas gracias. es un buen análisis, muy juicioso. Recomendación de pronto para el grupo 3 es que esa parte de patografía me la dejen para lo último, casi que antes de llegar a esta partecita final de conclusiones. Eh, Porque hay que hacer un esfuerzo muy grande, como les he dicho siempre, para no casarse o sea, usted no se puede encasillar ante un paciente que discúlpeme la expresión, este es el típico paciente que llega a urgencia y uno se mama del paciente. Y se mama, y cada que lo ve dice, llegó el epocoso otra vez, y se descompensó. Y por mamarse del paciente y por pensar que es lo mismo, se le olvida que existen los tromboembolismos, las fallas cardíacas, el infarto agudo del miocardio, y no le hace diagnósticos a ese paciente de todas esas posibles complicaciones que tiene. Entonces, todo el esfuerzo inicial, lo mismo, resumen de datos positivos, identificación de síndromes, diagnósticos diferenciales por síndrome, correlación clínico-paraclínica, explicación fisiopatológica de los síntomas y signos, la aplicación de leyes, la patografía y las conclusiones diagnósticas. Ojalá eso lo hicieran en todos los pacientes, muchachos. Todos los pacientes. Eso es un proceso mental. Uno piensa que eso es muy complicado, pero finalmente es un proceso mental que se demora segundos o minutos. Eso no se demora mucho. Pero uno siempre, muchachos, siempre haciendo eso, los pacientes a uno le va mejor y obviamente a los pacientes les va mejor. ¿Sí? Si siempre hacemos esto, estamos casi a puertas de terminar la electiva. Y yo sí espero que esto les deje una gran enseñanza. Yo pienso que, por ejemplo, esta presentación me deja muy contento, muchachos. Y me siento muy orgulloso de ustedes, los Humboldt, la verdad. Me siento muy orgulloso. Muchas Entonces, gracias, doctor. Muchas sí, gracias, Doc. Nos la esforzamos verdad, mucho. la verdad, de todos los que hablaron, me dejan muy contento y yo pienso que van por buen camino, como lo he dicho en todos los escenarios, muchachos, en todos los escenarios. Yo pienso que ustedes van a marcar la diferencia en este país. Bueno, esperemos que todo siga. Voy a hacer una encuestica aquí para que todos califiquen. Voy a asumir el rol y terminamos con esto calificando la presentación que acaban de hacer sus compañeros. Y entonces vamos a calificar una encuesta, lo mismo, donde A es 1 y E es 5. Califiquen todos, por favor. Muy bien. Son 17 personas, falta un hito nomás, pero por lo menos estuvimos casi los 18 todo el tiempo acá. Faltan dos, por favor, dos, que no se hayan dormido por ahí. ¿Listo? ¿Faltan dos o publico? Publicamos. Muy bien. Muchachos, 5.0 para este tercer corte, así es. felicitaciones, muchachos. Felicitaciones.
Nuevamente me deja muy contento. Mire, son casi las 12 de la noche y ustedes están ahí. Ustedes saben que yo estoy haciendo un esfuerzo también grande, pero obviamente siempre respondiendo a la responsabilidad que tengo con ustedes, muchachos. Muchas ¿Listo? gracias, doctor. Éxitos por allá. Bueno, muchas gracias. Vamos a estar aquí reunidos viendo Organización para la Excelencia en Salud y reunión con Ascofame. Entre otras cosas, próximamente ustedes van a ser parte del selecto grupo de las facultades de medicina o de los programas que hacen parte de Ascofame. Ustedes van a entrar a ese selecto grupo. Pronto, muy pronto. Nosotros hacemos parte de la junta directiva, pues nosotros es la Uniquindío, yo hago parte de esa junta directiva y estaremos reunidos mañana incluso a primera hora y después estaremos en el Congreso. El próximo viernes pues será mi posesión en la facultad y estaré 4 años inicialmente como decano y bueno muchachos, aspiro a no dejarlos, ¿oyó? Muchas Aspiro a gracias, Doc. Gracias a ustedes, ¿oyó? Gracias por el esfuerzo que hicieron y yo pienso que estos esfuerzos valen la pena, estos esfuerzos lo van a recordar toda la vida. No ¿Listo? dormimos, así Esa es. es la idea, traten de dormir poquito, Después de las 3 de la mañana, después de las de 3. 3 a 5. Estudiante que se acueste antes de las 3 está mamando gallo, ¿oyó? Si Bueno, escucho, Brian, si escucho. Ojalá. no, mentira, sí está mal de acostarse antes de las 3 porque ese cuento de que son muy inteligentes yo no lo creo, ¿oyó? Tiene que ser Sí, que haya señor. estudiado antes de las 3 y aproveche muy bien el tiempo o se levante después de las 4 de la mañana como algunos compañeros lo hicieron. Yo nunca me acosté antes de las 3 de la mañana hasta el 5.º año. Después me acosté, la verdad me acosté a las 11, 12 de la noche. ¿Oyó? Bueno Listo. muchachos, bendiciones, ¿oyó? Bendiciones. Chao, ¿Listo? gracias. Amén, Doc, lo mismo. Bueno, mis afectos y aquí estaremos todo el tiempo. Gracias.